La idea es que bueno, aprovechar, ¿sí? Que no hagan dos o tres cosas aparte, ¿bien? Y pensar bien en el proyecto de práctica también que les permita realizar una aplicación que puedan presentar acá. Tienen que entender primero que pueden aprobar en una y pueden aprobar en el otro, ¿sí? Bien, que no es una sola nota para las dos o tres materias, dependiendo. Yo en mi caso tengo aplicaciones móviles, ¿bien? Y si me traen una aplicación donde el diseño no corresponde, donde tenemos un montón de cosas que no están bien, y puede que hayan aprobado en lo que es con Roberto, acá tranquilamente pueden desaprobar. De entrada estoy diciendo eso para que después no se genere duda de decir, no, pero el profe me aprobó, entonces era un proyecto que tenía las tres materias y era una sola nota. No, eso no. ¿Bien? ¿Sí? ¿Por qué lo estuvimos hablando? Justamente para que se centren en un proyecto y no tengan que estar buscando varios o en una materia presentando una cosa, en otra. Decidimos hablar y decir, bueno, poder hacer uno que aplique obviamente cada profe va a poner qué requerimientos son necesarios para que puedan aprobar la materia. En este caso, la idea es, tienen que empezar en un proyecto donde la aplicación mobile sea necesaria. No tienen, ¿se acuerdan lo que dije en la última clase? Que no que sea responsivo, algo que sea responsivo. No me interesa eso. Algo responsivo, hacerte la web, hacerla responsiva y ya está. Pero para aplicaciones móviles necesito justamente una aplicación que tenga la función y que sea una aplicación por determinado motivo, ¿sí? Y que tenga un uso particular. ¿Bien? Hay muchos proyectos que ustedes pueden pensar, no sé en lo que han estado pensando o lo que han buscado, eso lo van a ver ustedes. Por ahí le podemos llegar a ofrecer uno nosotros. Por ejemplo, a mí me pasaba, bueno, les cuento un poco qué proyectos podemos hacer, que yo se lo dije a Javier, no sé si Javier se lo dijo, pero tampoco es algo que hay que hacer o sea, obviamente es un proyecto para finalizar y hacerlo, que, por ejemplo, mis nenas están yendo a la municipalidad a baile con él y tenés que hacer una fila para marcar la asistencia terrible y ellas pasan y vos tenés que quedarte ahí pues, y anotan todo, tienen todos los datos así nomás. Entonces, por ahí yo le tiré la idea de no sé si ir a hablar con ellos, qué es lo que necesitan, porque viste que te pones como en un compromiso que por ahí no, o sea, está bueno para ustedes porque trabajan con algo real, pero ellos también esperan que vos les soluciones un montón de problemas y por ahí solían, bueno, nosotros te vamos a dar algo. Sí, pero no va a ser un sistema que es claro, ¿se entiende? Entonces yo había pensado, yo les tiro esta idea, después voy surgiendo otra, un sistema donde vos permitas, aparte de lo que veníamos trabajando, donde permitas, por ejemplo, habilitar inscripciones y las personas se puedan llenar el formulario y eso vaya generando, por ejemplo, esas inscripciones, no sé, tienen un cupo, una cantidad de personas que se pueden anotar, bien. Y esas inscripciones, en base a ese cupo, los que no queden vayan quedando en lista de espera y también eso sirva para que después puedas tomar la asistencia, por ejemplo, en el lugar, que sea una aplicación que vos te puedas descargar, vas al lugar y decís, bueno, marcás que estás y ya te va marcando y no tenés que hacer una cola esperada solamente para marcar la asistencia de que fuiste y a veces hay como 10, 15 personas delante tuyo. Bueno, empezando eso sería como algo simple, pero bueno, la idea es hacer algo que no sea solamente que sea para cualquier cosa. Si yo quiero dar un curso, un taller, que me sirva esta herramienta para poder generar el taller o el curso, lo que quiera hacer, me permita habilitar inscripciones para eso y después me permita tomar asistencia y bueno, pensar en una aplicación mobile para tomar asistencia, para obtener la ubicación, ¿bien? No sé, me imagino por ejemplo que en lugares así muchas veces promocionan sacando fotos, ¿viste? Que puedas también a través de la aplicación sacar fotos y subirlas, no sé, estoy pensando cosas que lo veo que por ahí no tienen y estaría bueno y que no sea solo adaptado a cursos a lo que van mis nenas, ¿no? Sino que vos puedan hacer algo general y puedan adaptarlo a lo que sea necesario. Van a dar un taller acá en el ITS, bien, vieron que se dan los talleres de los profesores y demás, que te permiten inscribirte, bien, vos habilites el taller todo, que va a ser el profesor y eso habilite las inscripciones en el curso y después vos con eso puedas ir tomando lo que es la asistencia, bueno, y de ahí, bueno, expandirlo, pero sería como un proyecto, empezar con algo chiquito y... Es un tema, el tema de la asistencia. Sí, sí. Porque ¿qué pasa? Por ejemplo, ahí tenés un montón de validaciones, si faltás 3 veces ya perdiste y le dan el cupo a otro, cosas de ese estilo. Y por ejemplo, que te envíe base de notificaciones, que te lleve... O sea, yo quiero una aplicación que tenga razón, ¿sí? Y que haga todo, que envíe notificaciones, que envíe email, ¿bien? Todo eso ustedes
van a tener que llevar un proyecto que haga todas esas cosas. ¿Bien? Y después yo la pueda salir a vender. Profe, Sí. ¿usted quiere dar la idea de práctica? ¿Eh? ¿Usted quiere dar la idea de práctica? Ah, ¿no está matriculado? Ah, no. Ya está. Ah. No se inscribieron con la Ministerio. Claro, hay que hacer tienen que hacer la aplicación para que los puedan matricular. Si no, Toma la asistencia. claro. Ahí nos matriculamos. Bueno, la idea es eso. Igual, esto es un proyecto que yo quiero, cada uno puede hacer, ya lo capaz que tienen pensado y demás, qué es lo que van a realizar. Algo que les quiero marcar es que sea un proyecto que sea, primero analicen y que sea viable, que lo puedan terminar. Que hagan primero un MVP, algo que sepan que van a llegar y no empiecen a divagar porque ustedes están aprendiendo. El proyecto muchas veces lo arrancan después de mitad de año, empiezan a full y tienen 4 o 3 meses y después están medio complicados con los tiempos. Por eso piensen en algo que sea alcanzable, algo que sea viable y para eso tienen que planificar bien todo lo que van a realizar. ¿Bien? Ayer Roberto me dijo que ya les dio lo que pasa cuando no planifican de la manera correcta y es... Yo estaba ahí, ¿o no me vieron ahí en el dibujito? Era yo el que estaba en el... No sé si lo mostró el dibujo. No. Que estaba uno copila y el otro estaba así. Sí. Bueno, ¿no viste los nombres que estaban ahí? Esa la armamos la otra vez. No prestaron atención. Si la sube, vean. Justamente con planificar, ¿bien? Es importante eso, ¿bien? Y es lo que ustedes tienen que hacer para ver también qué tan viable es lo que van a realizar y demás, si lo pueden terminar o no. Porque pueden tener ideas buenísimas, pero con lo que van a aprender y lo que van a ir haciendo acá, pues que no lleguen. ¿Sí? ¿Bien? Pero bueno, yo les voy a, si alguien no tiene idea de algún proyecto y demás, nos sentamos, nos hablamos y vemos qué podemos. Hay un montón de cosas para hacer. ¿Bien? En la aplicación mobile yo les voy a poner los requerimientos que tienen que tener, con qué tienen que contar, tienen que tener en cuenta experiencia de usuario, un montón de cosas, bien, que se van a estar evaluando. Sí, obviamente que sea eficiente, no me va a fijar solamente que ande y lo muestren y funcione, sino que vamos a empezar a ver un montón, ¿sí? de qué tan optimizada está, de que si se justifica lo que realiza, todo lo que esté en la aplicación tiene que funcionar. No, este botón está acá porque se ve lindo, pero tiene que hacer algo, no puede estar solamente porque está. Bien, todas esas cosas las tienen que tener claras. No sé cuántos van a ser los grupos, pero todos van a tener que trabajar, bien, no solamente uno, no solamente dos. Acá, bueno, la realidad es que todos puedan participar y cuando tengan que defender lo demás, todos hablen con conocimiento y no, esa parte la hizo Pepito, esa parte y no sé lo que hizo. Bien, es un trabajo que van a hacer en grupo y vos, si sos parte de un equipo, no puedes decirle al cliente, che, no sé lo que hizo porque eso lo hizo el otro chango, así que yo no te voy a hablarlo con él. Bien, eso no, eso no tiene que pasar, bien, ¿sí? Así que bueno, bien, ahí conecto la máquina. Bueno, vamos a hacer un repaso de lo que vimos porque hace 2 semanas que no teníamos clase. Así que... Che, hace calor acá adentro, ¿no? Es raro. ¿Me cerraron la puerta por algo o...? Mire, por ahí me la cierran porque hablo fuerte. No, pues. Posta, me la han hecho un montón de veces. La otra vuelta vinieron y me cerraron la puerta, así como diciendo, habla más despacio. Bueno. ¿No te apagaron la luz, hijo? ¿Cómo se ve ahí? ¿Se ve bien? Espectacular. Ahí está. Bueno. Móvil no lleva acento en la ONA. Sí, pero esto está en inglés. No, lo estoy escribiendo acá en mi cuenta. Pensé que me estaba diciendo, güey. No. Bien. No sé para. Bueno, nosotros vamos a desarrollar, vamos a ver si hoy llegamos, les voy a dar una pequeña guía para que hagan ustedes, bien, porque como ustedes saben, si me van siguiendo la par y demás, es como bastante tedioso porque cada uno, bueno, las máquinas se tienen que hacer instalación y demás, bien.
Nosotros estamos trabajando con React Native, ¿sí? Y la idea de React Native primero es fundamentarlo. ¿Por qué utilizamos esas librerías o frameworks? ¿Cuál es la idea? Y es porque justamente esto, cuando uno hace hincapié que se vuelve el código, se vuelve complicado, no es que les pasa a todos, en realidad todas las herramientas surgieron de esa manera porque justamente pasaba eso, que la organización de un proyecto a medida que va creciendo se empieza a volver un caos, ¿bien? De cómo ir organizando las carpetas, de cómo ir organizando la estructura, ¿bien? Entonces es algo que pasa siempre, ¿sí? Bien, por más que esté trabajando con algún framework o alguna herramienta, ¿sí? Cuando ustedes, por ejemplo, si quieren hacer una web o todo con HTML y CSS, lo pueden hacer y pueden hacerlo todo en un archivo inmenso, ¿bien? Pero eso se vuelve poco mantenible, poco escalable, y eso es lo que ustedes tienen que empezar a llevarse y empezar a pensar, ¿sí? Algo que los hincho mucho con esto es el tema de la modularización, ¿sí? Queremos que todo esté bien modularizado por una cuestión de que si tenemos esos módulos, si puede ser lo más independiente posible, obviamente no se puede totalmente independiente porque si no sería una aplicación que no se comunica con nada, bien, entre los módulos que tienen, tratamos de separarlos según las responsabilidades. Algo importante que tienen que remarcar también cuando ustedes están desarrollando es el tema de las responsabilidades. Cuando crean un módulo, cuando trabajan con una clase, tienen responsable de realizar tal cosa. Y eso es lo que cuesta, por ejemplo, bueno, que cuando uno usa la IA, que puede ser que esas cosas no la tenga en cuenta, sí te solucione determinado problema, pero el tema de la modularización, el tema de las responsabilidades, no lo maneja de una manera adecuada. Bien, no sé, en un futuro, bien, hoy existen muchísimas que vos le podés agregar los skills y demás, cómo querés que trabaje, pero sin embargo, se empieza a volver el código, se empieza a volver de a poco todo lo que es caos, porque ya empezás a no controlar cómo está modularizando, cómo está marcando las responsabilidades y demás, y de eso pasa que cuando vos querés hacer un cambio se vuelve bastante costoso. Bien, entonces estas librerías, framework o herramientas que nosotros estamos utilizando tratan de que justamente que todo ese caos que se tenía se vuelva a transformar de alguna manera en alguna otra estructura que sea más organizada, ¿bien? Y bueno, React Native trabaja con componentes. Ustedes el año pasado vieron Vue, ¿no? ¿Qué vieron el año pasado? Vue trabajaba con componentes también. ¿Cuál es la ventaja de trabajar con componentes? ¿Por qué se trabaja? La reutilización de estos mismos en distintas instancias. La reutilización, ¿sí? ¿Y eso que hablan ustedes, han utilizado algún componente de los que han hecho en un proyecto en el cual trabajaron en Vue? Por ejemplo, ¿usaron una tabla y después la reutilizaron en otro lado de esa tabla o fueron y crearon otra tabla? Porque mucho habla de esto, me pasa en la experiencia en el trabajo. Y en realidad, bueno, uno de eso se hace con tiempo y demás, pero justamente uno habla la reutilización, y después cuando lo tiene que aplicar a la práctica no lo hace nunca. ¿Bien? Les pasa a ustedes cuando lo están haciendo ahora que empiezan a reutilizar, hacen un car y le ponen algo para que aparezca varios car y listo, y eso ya es el componente reutilizable. Bien, eso para el listo, ya entendí, pero no, en realidad reutilizar justamente abarca todo eso, cada parte, cada componente, cada vista que yo pueda ver dentro del código, poder reutilizarla bien y no estar creando en todo momento, ¿sí? De nuevo, pasa mucho cuando trabajas en un proyecto, crearte una tabla y después crearte otra tabla, bien, y no la reutilizar porque capaz que no tienen las mismas columnas, bien, pero puedes utilizar prácticamente la misma tabla, obviamente la adaptás y demás para que vos le envíes parámetros, ¿sí? Lo que sea necesario para formar la tabla correspondiente. Eso es algo que ustedes tienen que empezar a aplicar y empezar a trabajar y empezar a manejar, ¿bien? Siempre es muy importante la reutilización cuando uno habla, y la modularización justamente tiene que ver con esto de poder modularizo, aíslo, ¿bien? Construyo un componente en base a parámetros, en base a información que se le envía, ¿bien? Y ese componente lo puedo utilizar en varios lugares, en diferentes contextos, ¿bien? Dentro de mi aplicación, y además me puede quedar como un repositorio que yo puedo llegar y utilizar en el futuro para otros proyectos, ¿bien? ¿Qué es lo que queremos empezar a hacer? Bien, ¿cuál es el problema, la tentación móvil? Construir el cimiento, ¿sí? Al revés, construir el techo antes de construir los cimientos. ¿Qué quiere decir esto?
que cuando uno empieza a construir la aplicación mobile, empieza a ver cómo se va a ver. Lo primero es que se vea bonita, pero todavía no tenés nada por detrás de eso. Y un ejemplo muy común ayer en desarrollo de software, estaba dando en la parte de desarrollo, daba lo que eran los ATM, ¿vieron los cajeros? Que ese se estudia justamente por ese motivo, porque cuando uno va a un cajero, que ves un cajero con una interfaz. Y vos lo ves y decís, bueno, vos te centrás solamente en la interfaz, pero en realidad eso por detrás, ¿qué es? Un sistema interconectado con un montón de reglas, que están en un banco y también tiene que ver el país, tiene que ver un montón de cosas, por las regulaciones y demás, y no es solamente una interfaz, bien, que vos estás accediendo y demás, y entonces voy a pensar cómo lo voy a hacer, porque detrás tenés un montón de cosas, bien, ¿sí? Justamente eso es lo que tenemos que pensar cuando nosotros vamos a realizar también cualquier tipo de desarrollo, bien, y uno cae siempre en que construye una aplicación mobile para que se vea linda. Quiero que se vea linda y no se centra, ¿sí?, en lo que tiene que realizar. ¿Bien? Si todavía no está claro qué hace una pantalla y dónde vive el estado, cómo se organiza la navegación, cualquier llamada remota termina incrustada, ¿sí?, y atrapada en la interfaz. ¿Qué quiere decir eso? Si yo no puedo saber dentro de la interfaz de la aplicación mobile, ¿sí?, qué cosas cambian, qué cosas se modifican, ¿bien? ¿Sí? No puedo separar, ¿bien?, las diferentes responsabilidades, ¿bien? Eso obviamente, ¿bien?, va a hacer que la aplicación, un componente haga un montón de cosas que no correspondan, ¿bien? Voy a manejar mal las responsabilidades, ¿sí? Entonces, siempre es importante manejarlo de una forma planificada. Y acá lo que me marca también, importante cuando empezás a trabajar con una arquitectura o sin arquitectura. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes cuando trabajaron con Vue ya te crea, yo no lo he usado, no recuerdo, pero ya te creaba una estructura. ¿Por qué te crea una estructura de esa manera? ¿Por qué lo hace de esa forma? O si han trabajado con Angular, han trabajado con Nest, vieron que ya te crea una estructura. ¿Por qué usa una estructura para eso? ¿Qué es lo que trata de hacer? Modularizar. Modularizar, separar responsabilidades. Organizar, ¿bien? Y prácticamente te lo separa por responsabilidades. Seguramente ustedes tenían por algún lado componentes que eran utilizables, tenían una carpeta llamada, no sé, lo usaban, ¿no?, lo que podían llegar a usar en otros lados. Vas a poner, por ejemplo, qué sé yo, compartir o cosas así. Sí, bien. Después por otro lado tenían los servicios que cuando se comunicaban para obtener los datos, entonces se creían otra carpeta llamada service, ¿sí o no? Bien. Después otra, bueno, components, vista, bueno, dependiendo con qué es lo que estaban trabajando, manejan una arquitectura determinada y obviamente eso se hace, aparte de modularizarlo, se hace en base a las responsabilidades que van a tener. ¿Sí? ¿Bien? Por ejemplo, acá tenemos un componente funcional, anatomía de una app mal armada. Este archivo funciona, pero didácticamente es malo. Vuelve invisible el diseño del sistema. ¿Qué pasa si mañana cambia el endpoint o si queremos reutilizar el botón? ¿Qué es lo que está mal acá? Acá tenemos un componente, ¿sí? En este caso el componente se llama function app, o sea, sería la parte de inicio del componente funcional, el primero que se está llamando. Bien, y lo que tenemos es crear dos propiedades, ítems en ítems, ¿sí?, que usa useState. ¿Esto lo vieron, los estados? ¿Sí? ¿Lo manejaron? ¿Cuándo lo vieron esto? Nosotros en laboratorio 2. Bueno, si ya lo vieron, igual lo vamos a repasar. Bien, ¿qué es lo que hace esto? Nosotros tenemos una variable y lo que maneja son los estados. ¿Qué quiere decir? Son variables, bien, para que lo entiendan, que dentro de mi aplicación va a tener diferentes valores en un determinado momento. Va a tener un estado determinado. ¿Sí? Bien. ¿Y acá qué hace? Acá lo que hace en ítems, ¿sí?, carga seguramente una llamada a una API. Bien, a una API que está en algún lugar. Bien, ¿sí? Y me trae un JSON, y ese JSON, que debe ser una colección de ítems, lo guarda en la variable de ítem con la cual estamos trabajando. Y después muestra justamente la información, vamos a decirlo así, ¿sí? Pero lo hace todo en un solo lugar. ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto es que si mañana te cambia el endpoint, vos tenés que venir acá a modificarlo. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien.
¿Por qué nos conviene, por ejemplo, tener acá dice conoce la API? ¿Está bien que este componente conozca la API a donde tiene que ir a buscar esa información? No, porque la API puede cambiar. ¿Sí? Si el día de mañana te cambia la URL, lo que sea, vas a tener que venir al código y cambiarlo y modificarlo. ¿Bien? No es para nada eficiente. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende por qué? Aparte, ¿qué es lo que está haciendo? Está llamando a la API, si ocurre un error también, lo está haciendo todo acá, lo hace todo en un solo lugar, es como que tiene demasiadas responsabilidades. Por ejemplo, vamos a suponer que lo único que tiene que hacer es mostrar la información, ¿sí? Y sin embargo está haciendo todo en un solo lugar, buscar el dato, traerlo, guardarlo, mostrarlo, renderizarlo y que se vea lindo. ¿Bien? Tiene muchísimas responsabilidades. Y algo que vamos a ver es que las vistas solamente se enfoquen en eso, sean vistas, no manejen, ¿sí?, cierta lógica. ¿Se entiende? Tienen que ser vistas, justamente por eso son screen, ¿sí?, que van a estar mostrando información y corresponde que toda la lógica y demás se haga en otro lugar separado. ¿Sí? Bien. ¿Por qué está bueno manejarlo de esa manera y de forma separada? Porque yo puedo trabajar, ¿sí?, por detrás sin estar afectando lo que es la interfaz y demás. Bien. Y existen muchas formas de organizar la estructura y la arquitectura dependiendo de lo que quiera hacer, donde yo puedo trabajar por capa y yo puedo cambiar por ejemplo, 3 capas. Yo puedo modificar una capa y que la otra no se dé ni cuenta, siga colaborando igual, no la afecte ni nada. ¿Se entiende? En cambio, si yo trabajo todo muy dependiente, si modifico una capa, por ejemplo, de la lógica, y eso me afecta a la capa de datos y la capa de la interfaz, el cambio es muy costoso, mucho más tiempo. ¿Bien? Se tapó. Capaz que hay que hacer esfuerzo. Bueno. No te viejo. Claro, No te viejo. No te de campo. Claro. ¿Se entiende? Bien. El remedio, lo que marca acá es frontera mínima de responsabilidades. ¿Se entiende cuando hablo de responsabilidades? ¿A qué me refiero? Sí, eso lo vimos con Robert en principio sólido. Bien, principio sólido. ¿Cuáles son las responsabilidades? ¿Hay una separación de aspecto y todo eso o no? ¿O no? No vieron eso. Bueno, principio sólido. ¿Qué es el tema de la responsabilidad? Principio de encapsulación. ¿Sí? Responsabilidad única. Responsabilidad única, ¿qué quiere decir? Que una función o clase va a ser responsable de solo una función, no te va a tocar otras funciones aparte. Bien, aclaro eso, cuando habla de una, no quiere decir que va a tener una sola función, sino que se encarga de una tarea específica. ¿Se entiende? Bien, porque puede haber más, pero todo se hace para un solo objetivo, digamos. ¿Se entiende? Bien, obviamente siempre se analiza y vos lo vas separando y demás, pero sí está correcto. Bien. Por ahí lo digo para el resto pero muy bien. Cuando hablamos de responsabilidad, justamente en este caso, lo que trata de hacer también cuando trabajamos con la parte de arquitectura es separar por responsabilidades. Tenemos la capa de presentación, ¿qué se supone que hace la capa de presentación? ¿Cuál es su responsabilidad? Mostrar los datos. Claro, mostrar. ¿Sí? Bien, se tiene que encargar de eso. Después tenemos la capa de aplicación, reglas, validaciones, formularios. Bien. Después tenemos la parte de datos y plataformas, servicios MOCO, reales, sensores. Y después tenemos la parte de navegación que maneja lo que es el flujo y enrutamiento entre pantallas. Tratamos de separar según las responsabilidades que nosotros tenemos en nuestra aplicación. Dependiendo la arquitectura que estemos usando, bien, es cómo lo vamos a ir armando. ¿Sí? El modelo mental, la obra de teatro. Si pensamos en nuestra aplicación como una producción teatral, cada pieza de código tiene un rol específico que no debe invadir al otro, cuando hablamos de responsabilidades. Bien, por ejemplo, vamos a tener los escenarios que van a ser los screen. ¿Sí? Los screen van a ser esas pantallas, donde es la que yo voy a estar mostrando. Por eso la analogía con el escenario. ¿Sí? Dentro de ese escenario yo voy a tener un montón de actores, bien, que bueno, ahí es lo que vamos a ir hablando. Por ejemplo, en nuestro caso, los screens se encuentra dentro de la carpeta app, representa una vista del flujo, coordina y delega. ¿Sí? Después tenemos
el decorado, la utilería, que son los componentes, pieza reutilizable de interfaz de usuario, pura y presentación. Después tenemos guión del actor, los hooks, encapsula el comportamiento repetible y el ciclo de React. ¿Sí? Bien, ahí vamos a estar viendo un poco lo que son los hooks, que deben haber visto el año pasado. Utilizar y crear nuestros propios, bueno, lo vamos a ver. ¿Sí? Después tenemos los servicios, ¿sí? Resuelve los datos externos, API, mocks, ¿sí? Bien, lejos del público. Y después tenemos acto y escena, que es todo lo que tiene que ver con la navegación. Bien, para que se dé una analogía que puedan por ahí más o menos entenderlo. Pero cada uno tiene su rol, bien, y cada uno tiene su responsabilidad. Si ahora tenemos, por ejemplo, dentro de esto, tenemos a alguien que se encarga de todo, que es el actor, el que mueve la escena, el que presenta, obviamente se va a volver loco y va a estar manejando todo, se vuelve muy dependiente de él. ¿Se entiende? Falla ese y falla todo, falla toda la obra. ¿Bien? Hoy con React Native se trabaja con Expo, ¿sí? Bien, utiliza Expo Router, ¿sí? Bien, donde se ve la separación de las rutas, bien, y también de las piezas de soporte. Nosotros lo vamos a estar viendo cómo lo manejan. Bueno, cuando ustedes crearon, por ejemplo, el proyecto en Expo, van a ver que en algún lado manejaba cómo era cada pantalla y demás. Lo vamos a estar trabajando, vamos a dedicar una clase para eso, para que se entienda. ¿Sí? Pero prácticamente lo separa de esta manera: app, components, constants, hooks y servicios. Bien, la app contiene las rutas y los layouts, su estructura define la navegación y el flujo, los componentes, bueno, piezas reutilizables de interfaz de usuario, las constantes, tokens de diseño, colores, espacios. Por ejemplo, en content se guardan un tema. Por ejemplo, vieron un tema que yo quiero poner fondo tal color, que la fuente sea tanto y demás. Después puedo crear otro tema que tenga otro color, otra fuente, y yo puedo ir cambiando y todos esos temas los voy a ir colocando en esta parte. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo de eso. Después tenemos los hooks, comportamiento lógico reutilizable, ligado a lo que es React, ¿sí? Bien. Y después tenemos los servicios, ¿sí? Que nos sirven a nosotros para poder acceder a fuentes de datos, a APIs y demás. Bien. ¿Cómo maneja la navegación? ¿Sí? Bueno, por ejemplo en Angular, ¿han utilizado Angular? Bueno, los que han usado Angular, por ejemplo, lo manejan en un archivo raw, ¿sí? Y ahí adentro tenés toda la navegación y bueno, podés tener otro archivo si llaman, lo podemos modularizar. Bien, pero prácticamente llega un momento que vos vas agregando y todo se va agregando ahí. Bien, y va creando un archivo grandísimo, bien, ¿sí? Acá ya no se va a construir un archivo gigante para definir la navegación, la estructura de tu carpeta es la navegación. Cómo tengas distribuido esto es cómo lo vas a navegar, ¿sí? Bien, el esqueleto del navegador y el contenedor de todas las rutas, ¿sí? Lo vamos a manejar de esta manera. Lo vamos a estar viendo en el código para que se pueda entender. Después, separando la interfaz de la lógica, componentes versus hooks, ¿sí? Un componente lo podemos ver como una pieza ¿cómo se llama este? Lego, ¿sí? Bien. Es una pieza reutilizable, no toma decisiones de negocio, solo obedece propiedades que van a ser los props. ¿Vieron los props o no? Para que lo entiendan, para ellos que no lo entienden, son como los parámetros que le envías, ¿sí? Bien. Y el componente va a actuar en base a esos props que vos le envíes y van, obviamente, a emitir eventos. Los eventos, por ejemplo, puede ser un press, que fue presionado y demás. Bien. En los hooks encapsula el ciclo de vida de React, donde utilizamos useState o useEffects, ¿sí? Que esto lo que prácticamente hace es, como les mostré anteriormente, cuando estamos trabajando con datos o variables, bien, eso a medida que vaya cambiando y demás, bueno, se va a ir redimensionando el componente y bueno, con los valores que se indiquen, ¿sí? Bueno, acá tenemos los props. Este es el componente, por ejemplo, va a tener un evento que puede ser un press y después el otro va a través de evento o input, ¿sí? Va a realizar una acción lógica y va a actualizar el estado, ¿sí? Bien, por ejemplo, que yo cuando aprieto vaya sumando a 1 y un número vaya cambiando y vos lo vayas viendo 1, 2, 3, 4, vaya dando con el botón más, bien. Entonces, ¿qué pasa? Vos te podés crear un componente con eso
bien, y cuando vos presionas, por ejemplo, un botón más, va a ir haciendo una lógica acá, va a ir cambiando el estado y va a ir mostrando ese nuevo estado en la pantalla, bien, que va a ser el nuevo valor que se modificó de un contador, por ejemplo. ¿Se entiende más o menos? ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Encapsulando el mundo exterior, servicio. Un servicio encapsula el acceso a la fuente de datos. Es una etapa, usaremos servicios mocks. Servicios mocks son datos fáciles. Primero vamos a llamar a una colección que vamos a crear nosotros y después vamos a llamar a una API. ¿Usted tiene alguna API creada? Sí, sé que algunos tienen. Podemos llamar a una API que tienen ustedes. ¿Sí? ¿Bien? Bueno, la idea, la ventaja de esto es que nosotros vamos a tener pantallas componentes, vamos a estar consumiendo servicios, bien, y esos servicios se van a estar conectando a lo que es el exterior, bien. Van a traer datos, colecciones y demás, o bueno, datos, colecciones que queremos nosotros de manera falsa, de manera literal dentro del código, bien. Esto nos va a servir a nosotros porque acá va a filtrar, formatear y entregar los datos limpios para la aplicación, o sea, la idea es que en estos servicios, y obviamente por lo que nosotros hagamos, esos datos lleguen filtrados, tal cual los necesita, ¿bien? Porque muchas veces cuando nosotros consumimos ciertas APIs, puede venir cierta información que no es necesaria, o bueno, puede venir dentro de una colección grandísima donde yo tengo que parar, buscarlo para poder obtener el dato que necesito, ¿bien? Bueno, otra cosa que maneja diferente es los estilos, ¿bien? Adiós a la hoja de estilos globales y las cascadas de CSS, hola a los objetos JavaScript estrictamente validados, ¿bien? Como trabajaba antes, ámbito global, métodos selectores, punto clase, numeral ID, ¿vieron que creaba hoja de estilo en cascada? ¿Sí? Bueno, acá lo manejamos de manera diferente. Vamos a tener a través de un ámbito local y encapsulado, ¿sí? Donde tenemos objetos JS y vamos a usar style create para crear lo que son los estilos dentro de un componente determinado. Eso también lo podemos, por ejemplo, si queremos reutilizarlo, lo podemos sacar bien como constante para poder usarlo en otro lugar. ¿Bien? Por ejemplo, esto es lo que les decía. Para evitar que la AXI fragmente visualmente con colores repetidos y mágicos a lo largo de cientos de archivos, porque a medida que vayas creciendo puede haber ese estilo que se repita y demás, podés crear lo que son constantes, ¿sí? Que en realidad usa token y temas. Utilizamos un archivo centralizado de token de diseño donde nosotros podemos crear un tema, export const tema, donde nosotros podemos definir el color primario, el texto, el espacio, bueno, y ese se toca para justamente la idea es que cada componente maneje cierta lógica también con sus estilos, ¿se entiende? ¿Qué pasa? Esto yo no lo manejo de entrada, que me pasó en la práctica. Cada interfaz, cada ventana de mi aplicación parece una pantalla totalmente distinta, ¿bien? Porque justamente cada componente le doy su estilo, le doy su fuente, le doy su tamaño, le doy su color, y la idea es que eso, si yo estoy trabajando con una aplicación mobile, se supone que tiene cierta alineación, cierto, digamos, cierto sentido en los colores y demás, se supone que eso se debe definir en un lugar como un tema. Bien, y después, bueno, adaptás, pero los colores, las letras y demás se tiene que mantener. Bien, no puedo estar cambiando en cada pantalla, ver un color diferente, bien, o una forma diferente, o que maneje los bordes, no sé, en ángulo de 90 y después sean redondeados, bien. Esas cosas hay que manejarlas bien y se hace desde entrada. También es importante, por experiencia se lo digo. O sea, y la guía eso también se lo... O sea, porque te habla de crear un archivo central que yo tenga todos esos datos para que todo sea, tipo, todo el tema de los colores, si yo cambio un dato, que se cambie. Que cambien todos, ¿sabes? Por eso creas un tema. La idea es, por ejemplo, si vos querés usar border radius, lo definas acá, entonces ese estilo ya te lo llevas para cualquier lado que quieras usarlo. Ya te asegurás que si yo quiero cambiar el día de mañana, quiero que sea 90 grados de ángulo de borde, voy, lo modifico ahí, ya me cambio en toda la aplicación. ¿Cuál es el problema? Si yo lo manejo por componentes, que muchas veces pasa, y por ejemplo la IA no lo tiene y te maneja todo por separado y se la remanda, después vos querés cambiar algo y tenés que estar entrando a cada uno de los archivos y modificarlo, ¿se entiende? Y puede ser que en algunos se vea así, en otros se vea así, porque te lo hizo totalmente distinto.
hacerlo de esta manera y definirlo de esta manera te ayuda también a trabajar con la IA en el futuro y vos decirle, bueno, tocame en este archivo y no me toques el resto de cosas. ¿Bien? ¿Se entiende? Para que todo tenga una consistencia. ¿Bien? Igual cuando querés cambiar los colores, podés usar un color primario, un color secundario. Está bueno, o sea, se debe trabajar de esa manera porque es mucho más fácil después de elaborarlo, de cualquier cambio que quieras hacer. Si vos cambiaste el color y tenés que entrar en un montón de lados porque dijiste, no, che, ahora no vamos a usar más el azul, vamos a usar un verde. Y tenés que entrar en todos los archivos para poder cambiar ese verde. ¿Bien? Y yo lo digo, se rían yo a mi compañera porque en el trabajo, o sea, por cuestiones de que estuvimos hablaron ayer seguramente con Robert y demás, como cosas, malas prácticas, cuando te lo maneja la IA te hace cualquier cosa. Por cuestiones de tiempo, ¿no? La aplicación móvil que roba los objetivos. Claro. Pero funciona y vas a ver la producción. Vamos a cuenta. No, más tarde bien. Pero bueno, justamente estas son cosas que igual la experiencia sirve un montón porque te da dando cuenta de todo esto, ¿sí? Y cómo tienen que trabajar ustedes, ¿bien? Que igual, de todas maneras, cuando vos hablas con otro desarrollador, te dice que la teoría es una cosa y la práctica es otra. Muchas veces por cuestiones de tiempo y demás, o lo que tengas que hacer, terminás haciendo mal uso, malas prácticas, ¿bien? Porque es más... Hablando con alambre. Es más, claro, es más primordial a él llegar por el tiempo que cómo está hecho. Y entonces ya el proyecto ya se empieza a transformar en una cuestión de... empieza a sobrevivir, digamos. Hasta empieza a ser un sobreviviente de tu proyecto, ¿sí? Y claro, es un sobreviviente porque se adapta y trata de subsistir como puede. ¿Bien? Mala práctica. Todo por mala práctica y eso es algo que se tiene que controlar, que se tiene que planificar bien para no llegar a ese punto. ¿Sí? Porque llega un punto que vos decís, bueno, no, pará, vamos a parar, no, voy a parar, no joder, bueno. Pero bueno, la idea es que el proyecto siempre va a sentir la presión del lado del cliente, siempre van a correr detrás de los tiempos, pero lo que no tienen que hacer es que el proyecto se vuelva un sobreviviente, un apocalipsis. Vieron que se adapta a lo que encuentra y va a tratar de sobrevivir, ¿no? Es como que lo tiraste al mundo ahí sin nada. Media analogías que uso. Muchas películas de zombies. Muchas películas de zombies. Yo no he visto ninguna buena. Vamos a construir una mini app, ¿sí? Con no mucha complejidad funcional, donde vamos a crear cada una de las piezas. Ustedes van a tener que realizar, bien, donde vamos a tener una pantalla secundaria, componente de interfaz de usuario, vamos a tener un servicio MOX, ¿sí? Y vamos a tener un hook donde vamos a aplicar la lógica. Bien, vamos a usar componentes más temas sincronizados, y eso es lo que vamos a hacer ahora. Profe, Sí. con el tema del administrador, ¿no se maneja eso móvilmente? ¿Sí? ¿Cómo? Por ejemplo, si yo quiero tener un sistema donde hay un administrador para poder, no sé, gestionar cuentas de usuarios, eso sería tipo que lo maneja desde un sistema totalmente con servicios o es tipo todo en el app móvil? No, vos tenés que pensar que la app móvil, por lo general, no es una sola cosa, sino que va a estar conectado a una API o a muchos servicios que van a estar realizando las acciones, ¿sí? Y vos, depende también cómo lo quieras hacer. Supongo que manejar el tema de crear usuarios y más todo a través de la app no debe ser muy cómodo, ¿sí? Por una cuestión que vos aparte tenés que hacer toda la parte de auditoría, todo ver qué permisos tiene y demás, verlo en algo reducido, lo podés hacer. Pero seguramente, por lo general, las empresas manejan una aplicación mobile para realizar acciones. Tiene que ser algo proactivo, ¿se entiende? La aplicación mobile, algo que yo le puedo dar un uso en el campo, que sea una herramienta. ¿Sí? En cambio, toda esa parte seguramente lo manejan y lo sincronizan en un sistema web donde crean usuarios y hacen toda esa parte de auditoría. Lo podés hacer tranquilamente, lo podés esperar. Pero bueno, siempre la aplicación mobile tiene que ser pensada, que tenga un uso y que justamente se justifique que sea una aplicación móvil para poder realizar determinada acción. ¿Bien? ¿Lo podés tener? Profesor, lo que podemos tener, por ejemplo, una aplicación mobile con distintos tipos de uso y una página web aparte. Claro, pueden tener una web aparte donde centralizan cierta información, hacen un reporte, que de la app lo pueden hacer. Pero ustedes piensen que eso es lo que les decía, el sistema puede ser responsivo, ¿sí? Para hacer todo eso. Y la aplicación mobile la tienen por algo en particular. O sea, la aplicación mobile que tienen ustedes en su celular tiene un fin, por algo mobile. Por ejemplo,
las aplicaciones bancarias porque me permite hacer pago, me permite hacer transferencia, ¿bien? ¿Se entiende? La del Mercado Libre, bueno, porque me llegan notificaciones, puedo hacer compras, puedo publicar, ¿bien? Pero seguramente todo eso lo manejan en un servicio web, que sea más cómodo manejarlo en una compu de escritorio que en una pantalla más reducida, ¿sí? Porque aparte ves mucho menos información en la pantalla del dispositivo móvil. El diseñador de clase para el dispositivo móvil. Claro. Se puede hacer, sí. No, o sea que toda la parte administrativa se maneja desde la web. ¿Sí? La podés manejar en una web más cómoda. Vos siempre tenés que pensar en la comodidad del usuario. ¿Quién va a ser el usuario final? Claro. ¿Quién la va a usar? Porque si la usa en una computadora. Claro, pero vos decís, bueno, podés crear una que use toda la aplicación. Pero bueno, podés hacerlo tranquilamente, podés crear el usuario de una aplicación. Pero para ver la lista de usuarios, ver los permisos que tiene cada uno, capaz se vuelve medio peligroso. No sé, estoy pensando. Capaz que la administración te conviene tenerlo en una web, o sea. Sí, capaz que me permita crear un usuario, pero puedo hacer los reportes del usuario que entraron y demás. Pero bueno. Bueno. Bueno, acá por ejemplo se crea un componente, ¿sí? Bien, esta es la creación de un componente. ¿Se alcanza a ver bien o se ve medio chico? Yo no veo, pero viendo. A ver. Perfecto. ¿Ahí? ¿Se ve mejor? Una vuelta en tele. Una vuelta en tele. ¿Ahí? Pero ¿tiene el botoncito ese de la esquina para agrandar? Eso es lo que estoy viendo. ¿Dónde está? Ah, mirá, qué papo. Ahí. No, chico, tiene zoom, me parece. Lo que puso mucho zoom. Estaba viendo eso. Puede establecer ahí. ¿Ves, profe, eso está mal? Si estoy como usuario y no lo entiende. Claro, está mal. ¿Ves? No había visto el. Bueno, ¿se ve un poco mejor acá o no? Sí. ¿Sí? Bueno. Bueno, acá usamos. ¿Vieron estos? Son componentes nativos. ¿Se acuerdan? El view y el text. ¿Sí? Acá creamos un componente funcional, en este caso llamado itemCard, bien, que recibe seguramente un ítem, ¿sí? Bien, que si me pongo a pensar es un card, lo vamos a hacer con bordes redondeados. Bueno, ahí para que se vean redondeados. Y por ejemplo, no sé, muestro una imagen, vamos a suponer que es algo de este estilo. Y vamos a poner un sombreado, ahí como le va a estar. Bueno, vamos a suponer que tenemos un ítem de estos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? View, text, style sheet para poder trabajar con los estilos, ¿bien? Y importamos el tema, acá lo que está marcando importación clave, token centralizado. Traemos un tema, ¿sí? Que es seguramente donde definimos el color de fondo, el color de la letra, podemos definir fuente y demás. ¿Sí? ¿Bien? Creamos una función, en realidad es un componente funcional que va a recibir props, seguramente va a recibir un ítem. Un ítem, por ejemplo, puede ser un producto. ¿Sí? ¿Bien? Con toda la información. Acá utilizamos view style card, ¿sí? Definimos, es como que le damos un nombre al estilo y después en la parte final abajo colocamos card, background color y seleccionamos el color del tema, ¿sí? Especificado. Bien, le ponemos padding y el padding también, ¿sí? Lo traemos del tema que seguramente lo vamos a tener definido. Después el título, definimos un título, bien, donde también el color lo traemos del tema y le asignamos lo que es una fuente. Esto prácticamente es un card con un título. No sé si título lleva 2T, pero bueno. De esa manera. ¿Bien? ¿Alguien entiende o no entiende este código? ¿Todo lo entiende?
¿Sí? Bastante sencillo, ¿no? Entonces acá creamos un CAR, acá creamos un componente. Vieron que acá no manejamos lógica, sino que directamente le mandamos el ítem que yo quiero que renderice. Bien. Y los hooks que van a usar es que cuando ese ítem sea modificado, seguramente va a cambiar el estado y, por ejemplo, si yo modifico algún valor y demás, lo va a actualizar. Bien. Eso lo vamos a hacer con los hooks en un futuro. Bien. Ahí damos la lógica de los datos. Acá usamos, por ejemplo, un formulario. Observa cómo la pantalla ya no gestiona el formulario directamente, sino que delega en un hook paralelamente el listado confía ciegamente en el servicio de Mu. ¿Qué hace acá? Creamos user welcome form, donde tenemos un título, ¿sí? Utiliza useState, o sea, utiliza un hook, ¿bien? Y tenemos la función reset, que modifica el título, ¿bien? Y me va a retornar, bueno, ese título y obviamente el reset. Y acá lo que me muestra, ¿bien? Es el servicio de mocks, que mocks es cuando tiene datos falsos, o sea, datos que cargamos nosotros de manera literal, ¿bien? Y acá me muestra ID1, título, ejemplo, ¿bien? Y después creamos una función llamada getItem, donde trae, bueno, sincroniza un tiempo como que tarda 4 milisegundos, bueno, 400, no sé si es milisegundos o segundos. 0,4 segundos. Claro, es en ir a buscar el dato. Lo simulamos acá. ¿Bien? ¿Cuál es la ventaja de esto? Que después lo podemos cambiar y puede estar apuntando, por ejemplo, una API. Obviamente tenemos que cambiar el tiempo porque si le ponemos nosotros un tiempo que retarde cada búsqueda, va a ser bastante bien. ¿Bien? Miren cómo lo maneja a través de esto, ¿bien? Y cómo lo gestiona. Y cómo trata de delegar las responsabilidades, quién se encarga de realizar determinada acción. ¿Bien? No van a estar creando ustedes, lo van a tener que hacer. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿No? Bueno, trabajo práctico número 1. ¿Qué hora es? Las 8:05. 8:05, bueno, le voy a subir una guía para que ustedes empiecen a crear una primera aplicación. Sí, no sé si ya han creado o no, pero bueno, eso es lo que le voy a subir ahora. Le voy a subir esta diapositiva y esa guía para que empiecen a trabajar. Prácticamente es esto que estuvimos hablando, ¿bien? Si se entendió o me entendieron, es que la puedan hacer ustedes en la máquina, ¿bien? Y bueno, cualquier cosa me van consultando. Ahí lo subo. Profe, Sí.